Acciones de Francisco, sus gestos y sus palabras han venido desacralizando a una institución que desde la época de Constantino se presenta ante el mundo como una realidad sagrada y que ciertamente no lo es ni debe serlo. Y es que el pontífice, siguiendo el espíritu del Vaticano II, responde a los signos de los tiempos actuales con una fidelidad creativa. Es decir, tratando de hacer lo que Jesús haría hoy mismo, pero en nuestra historia, en nuestra actualidad, respondiendo a los signos de esta época y por tanto a los retos que nos impone. Así lo expresa el Papa en una entrevista que concede al jesuita Antonio Spadaro en el 2013 y dice lo siguiente: Francisco: el Vaticano II supuso una relectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea. Produjo un movimiento de renovación que viene sencillamente del mismo Evangelio. Los frutos son enormes, basta recordar la liturgia, dice Francisco. El trabajo de la reforma litúrgica hizo un servicio al pueblo releyendo el Evangelio a partir de una situación histórica concreta. Y termina diciendo lo siguiente: sí, hay líneas de hermenéutica de continuidad y de discontinuidad, pero una cosa es clara: la dinámica de lectura del Evangelio actualizada para hoy, propia del concilio, es absolutamente irreversible. He aquí pues el desafío que en palabras de Francisco nos coloca este rescate del espíritu del Concilio Vaticano II. Tiene que ver pues con el replanteo de la mentalidad con la que en la Iglesia se entiende y se enfrenta al mundo y se asume la realidad del otro. Es la realidad de los evangelios lo que centra la vida del cristiano hoy en día, o es la doctrina y la disciplina, como en otrora Trento hizo, lo que da sentido a la pertenencia y a la praxis eclesial. En esto Francisco siempre ha sido muy claro, pues, ¿no? En el 2008, hablándole al Consejo Presbiteral de Buenos Aires, decía lo siguiente, que queremos recordar, porque es ahí donde él explica la centralidad de esto, esta mentalidad y de este cambio que ya aparecida la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano había propuesto. Dice ahí en el 2008 Francisco lo siguiente: probablemente lo que nos parecía normal de la familia, la iglesia, la sociedad y el mundo parecería que ya no volverá a ser de ese modo. Lo que vivimos no es algo que ilusoriamente tenemos que esperar que pase para que las cosas vuelvan a ser como siempre fueron. Y aquí cita a Aparecida en el número 370, dice Francisco: la conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Una pastoral, por tanto, de una iglesia que salga al encuentro, una casa acogedora, una escuela permanente de comunión misionera. Es así pues como, en sintonía con Aparecida, Francisco entiende que la situación actual pone el gran reto que exige y que pide una conversión no solo personal, sino estructural. Una conversión, por tanto, que pasa por las reformas de las estructuras y el cambio de los estilos de vida eclesial. El cambio de los estilos de vida eclesial. Eso que Rafael Tello menciona bajo el nombre de la cultura eclesial. Esa burbuja en la que muchos clérigos y muchos laicos, obispos viven y no pueden ver la realidad, no pueden conectarse con el otro en cuanto sujeto, sino que solo lo ven como un objeto destinatario de contenido, de doctrina, de obras sociales, pero no como un sujeto que tiene que tener consistencia propia, lugar propio en la iglesia, capacidad de decisión y por tanto involucrarse en los procesos de cambio que se estén haciendo.
Citando nuevamente a Aparecida, Francisco entiende en el número 367 del documento conclusivo que las transformaciones sociales y culturales, cito, representan naturalmente nuevos desafíos para la Iglesia en su misión de construir el reino de Dios. Es decir, que la visión que ha de tener teológico, pastoral, la Iglesia ante los retos contemporáneos, tiene que estar centrada en la construcción del reino de Dios. Aquello que Juan 23 llamaba al convocar el concilio. Una iglesia que se discierna y que sea capaz de medir la altura de su respuesta ante la realidad actual a partir del reino de Dios, no a partir de una doctrina o de una disciplina. ¿Qué es entonces esto tan novedoso que Francisco trae y que causa indiferencia en algunos sectores, por otra parte rechazo en otros y en otras realidades y muy tristemente confrontación? Una confrontación pública que desdice de esa capacidad que tenemos de recuperar muchas veces el cristianismo con sabor a evangelio, una iglesia capaz de ser acogedora del otro y no simplemente enjuiciadora de lo que el otro hace. ¿Cómo entender pues este proceso de cambios? ¿Cómo entender que Francisco trae una novedad en esta primavera eclesial? Ciertamente el punto de partida de él no es la reforma disciplinaria ni de las formas de vida externas, que hubieras privilegiado, por ejemplo, el reacomodo de los procedimientos organizativos y administrativos solamente. Este tipo de reformas lo hizo Trento, donde todo estaba prescrito bajo severas penas, absolutizando a la ley por encima del espíritu y el discernimiento pastoral concreto. Sin embargo, para Francisco, la verdadera reforma se inicia con el cambio de mentalidad eclesial, con la superación de lo que se llama la cultura eclesial, con la superación de la absolutización de la ley por encima del espíritu. Y así lo describe él cuando dirige palabras al tribunal de la Rota Romana con motivo de la inauguración del año judicial el 24 de enero del 2014. Y también lo repite a los participantes del foro interno organizado por el Tribunal de la Penitenciaría Apostólica el 12 de marzo del 2015. En ambos encuentros resume los aspectos que deben confluir para que la ley no mate al espíritu. Y dice ahí lo siguiente: el perfil humano de la persona para poder ser intérprete del animus communitatis del pueblo actual se debe a quien se debe y se sirve. El perfil humano, no el perfil simplemente entendido como la capacidad de conocer, la capacidad de estudio o el saber simplemente en cuanto absoluto, sino ese perfil humano, ese tacto humano, esa gestualidad humana que lleva al contacto, al vínculo con el otro en su situación concreta y lo lleva a la vez entonces a entender que lo pastoral tiene primacía sobre lo doctrinal. Por otra parte, dice la pericia en el conocimiento para que pueda discernir con fundamento, equidad y objetividad. ¿Cuántas personas tenemos en cargos, en funciones, en posiciones que son mediocres en cuanto al conocimiento que manejan para poder discernir situaciones? Es decir, con un perfil humano muy desdiciente de lo que sería una persona que conecta con la realidad del otro y se entrega al otro, y por otra parte personas que desconocen realmente el contenido del cual están hablando y a partir de lo que deben discernir. Personas que están en cargos, como decía, que hacen alusión a doctrinas y a normas que no existen y sobre esa base engañan a las personas, que es lo que recientemente el Papa ha hablado en ordenaciones episcopales cuando dice que no queremos pastores que mientan,
No queremos pastores ejecutivos o pastores que se limiten al cumplimiento disciplinario. Tiene entonces que haber esta mirada pastoral, dice Francisco en estos discursos a los que me refería, para atender a la persona herida en su realidad concreta y particular, y así no caer en generalizaciones vagas que solo privilegian las formas y las costumbres por encima de las personas y sus procesos. Lo que Francisco pues pone y que para muchos es tan difícil es que la primacía de estar en la persona en cuanto sujeto y a sus procesos personales que no necesariamente son ni van acorde con los procesos y los tiempos de lo que la persona que acompaña y que discierne pueda decir. Esta primacía, pues, ¿no?, del sujeto, que es la primacía del espíritu, que es la primacía del discernimiento pastoral, es un gran reto en la iglesia hoy. Recuperar esta mirada es recuperar aquello que en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 20, se nos dice: ir a lo esencial. Lo esencial es el camino nuevo y vivo, abierto por el Jesús de la historia, por el Jesús que nos comunican los evangelios. O como dice el mismo Papa en la Evangelii Gaudium, en el número 75, se trata hoy más que nunca de vivir a fondo lo humano, vivir a fondo lo humano. Y como a la vez en Buenos Aires, en ese modo de hablar tan profundo, dentro de una sencillez que lo caracteriza, que tiene el Papa, en el año 2008 decía en una homilía lo siguiente: se trata de permear el trabajo y la producción, los lugares de asentamiento, los estilos de vida, el lenguaje y la expresión artística, la organización política, en fin, la vida cotidiana. Esta primacía, pues, del espíritu busca entrar en esa cotidianidad compartida que es la vida, y desde ahí, viviendo lo humano, ser capaz de atraer desde un mensaje evangélico y desde esa gran pregunta: ¿qué haría hoy Jesús si estuviese aquí en medio de nuestra historia? Pues ¿qué haría y qué debería hacer la iglesia en ese seguimiento de Jesús, en cuanto ella es pueblo de Dios, pero en medio de los pueblos de la tierra, y en medio con ellos y a partir de ellos, mas nunca sobre ellos? El reto, pues, de ir caminando hacia la proximidad, hacia la restitución de los vínculos, hacia una mirada atenta al sujeto en su condición concreta y al acompañamiento mutuo, no de aquel quien se siente superior al otro y le dice qué hacer, sino al acompañamiento mutuo, es lo que hoy la iglesia está llamada a repensar. Por tanto, la cultura eclesial es algo a lo que debemos poner en juego. Debemos discernir hasta qué punto hemos sido más fieles a las formas externas, a las maneras disciplinarias de actuar, a las costumbres, más que a la realidad personal del encuentro con Jesús de Nazaret en la realidad concreta y particular del otro. La cultura eclesial no debe ser, pues, el centro de la vida, pues la iglesia cesará y al final de los tiempos solo estamos llamados a vivir aquello que es absoluto, que es la fraternidad de las hijas y los hijos de Dios, que vivimos con un solo Padre que nos ama como madre. Y esta es la fraternidad que nos invita Francisco a repensar a la luz de Mateo 25, si hemos acompañado al hambriento, si hemos acompañado al forastero, al extranjero, hoy en día, si hemos dado nuestras vidas por aquella mayoría que constituye hoy nuestro mundo, que son los pobres.